Entiende mucho del motor, ¿eh? El Belén que pongo árboles de levas, palieres, sincronizados, bujías. Pero bueno, todas las bielas, los de todo. cojinetes, el niño Jesús está en un cojinete. Si es que pone un Belén que ya vinimos el año pasado a verlo, todo hecho de piezas de coche. Todo Made in Coches. Made in Coches, como dice ella, todo Made in Coches. Bueno, y hoy yo creo que le dan un poco de... Hay muchos niños y a usted le encanta, pero le dan faena, ¿eh? Pues todo el día en la cocina. No, faena no, porque si te organizas un poco, me levanto a las 7. Fíjate. A las 10 ya cocía la leche. Han pasado señores que no conocía, me han ayudado a poner la tartera aparte para poner el hierro que no se queme el chocolate. Sí, sí. Y después hasta las 3 lo he tenido despacito. Luego no he comido porque no tengo tiempo, no he comido. Ya decía yo que tiempo no había. Ya cenaré 2 tacitas de chocolate y luego pues he dormido un ratito la siesta, pero a las 5 otra vez a partir del pan, o sea que en todo el día no me he sentado. Bueno, ya está. Pero ¿qué tal las piernas? ¿Bien? Oye, pero lo doy por bien empleado. Sí, ¿no? Sí. O sea, hoy es un día de pasar por el pueblo. Me ha llamado mi hermano Ramiro de Madrid, que está en Madrid, dice que qué hacía, digo, trastadas. Trastadas de las suyas. Y tengo mucho barullo, pero barullo bueno, o sea que barullo animación. Animación. Pues bueno, sí. Nos vamos a quedar friendo este pan que nos queda, porque nos vamos a tener que ir ahí con la gente mayor, que también los queremos ver, los niños y los mayores. En unos minutos volveremos hasta el Mas de las Matas, Lidia, pero antes quiero contarte lo que ocurre en Cella. Los agricultores de Cella están muy preocupados por las cosechas del maíz. Resulta que ha llovido muy poquito esta primavera y este verano, y además la fuente que abastece esos campos, la fuente de Cella, está muy debajo de su capacidad. Yo me he ido esta mañana con ellos para ver los campos y la fuente, mira. Bueno, pues este maíz, por la falta de agua, la flor tenía que estar ya de 1,5 metros, entonces se ve perfectamente que la flor está arrugada y la hoja, y aquí lleva la piña, que entonces la piña, si no tiene agua, ahora en 10 días pues se va, vamos, que no va a haber producción. Y vamos, que aquí en Cella, este es uno de los campos que está así, pero hay muchísimos. Claro. Hay, pues a lo mejor el 50%. Esta tierra es de las más altas de la Vega, entonces la sequía le ha afectado más. O sea, al no tener agua le ha afectado más. Por abajo, pues está para no coger nada, o sea, a cero. De aquí no va a salir nada. De aquí no va a salir nada. Si no llueve 50 litros ahora en 10 días. Para que nos hagamos una idea, Miguel, este campo necesita como 4 riegos, ¿no? 4 riegos, lleva uno. Solo uno, solo se le ha podido dar uno. Y ya no se va a dar ninguno más, porque la fuente la tenemos al 25% de su capacidad. Entonces, con un riego en esta finca concretamente, y como esta podíamos hablar de cientos, esta finca está perdida ya, al 100%. Salvo que ahora en los últimos 10 días cayesen 50 litros de agua, que lo veo bastante difícil. Además ahora es en el momento que necesita más el agua. Claro, ¿no, porque tenemos aquí la flor, y entonces la flor, cuando está en flor es cuando el maíz necesita más agua. Entonces, claro, si no tiene flor, pues lógicamente va a morir. Mira, como veis aquí, la diferencia está del que hemos visto anteriormente, que nada más llevaba un riego, este lleva 5, entonces, como veis aquí, la flor la tiene vigorosa y recta, porque no le falta agua. Entonces, ahora mismo está echando ya la pinocha, y ya veis cómo se está desarrollando perfectamente, y esto, pues, esta es la diferencia que hemos visto de este al anterior. O sea, de un riego a 5. De un riego a 5. Así es que es más altos que yo. Más altura, y se ve la pinocha más vigorosa. Pero esto tienes tú 5 riegos porque no estás regando de la fuente de Cella. Claro, yo aquí tengo un pozo que saca poca agua, pero antes de que se pierda el maíz, pues lo estoy regando con un tractor viejo que tengo. Aunque te cueste más... Aunque me cueste más que de la fuente, claro. Esta es la fuente de Cella, de donde se abastecen todos los campos de maíz que hemos visto. Realmente la podemos ver con señales. Gregorio, tú eres el regador de esta fuente. Del año pasado a este año ha cambiado la cosa. Mucho, bastante. Sí, se ve sobre todo por las marcas, ¿no? El 75% por lo menos. Más del año pasado que este. El año pasado se regalían unas 100 negas diarias, y este año a lo mejor con 9 hay bastante. Miguel, el año pasado ¿cuánta cosecha hubo? Pues el año pasado se pesaron en la cooperativa alrededor de 5 millones de kilos. 5 millones de kilos. Y este año, pues lo que te comentaba antes, si no llueve en 10 días, pues a lo mejor 1,5 millones aproximadamente. Esto se abastece cuando al invierno, por ahí por la Sierra del Albarracín, caen nevadas y eso, pues es cuando el acuífero se recupera.
Este año ha sido muy malo de nevadas. Apenas ha nevado y ha sido un invierno seco, pues entonces, claro, la fuente, pues estamos andando gracias porque por lo menos está saliendo para regar los huertos y un poco, porque no esperábamos regar. Gregorio, esto del año pasado no se veía. No se veía, del tanta agua que salía de presión no se veía. Ahora se ve el agua muy calmadita, que podríamos incluso bañarnos tranquilamente. Sí, no se llevaría el agua. ¿Y de normal? Cuando salía normal se lleva. No puedes estar aquí de pie. No. En niveles, ¿cuánto tenemos ahí el medidor? Está ahora al 4 y el año pasado estaba al 7. Del 4 al 7. ¿Solución hay alguna a estas alturas ya? Solución la que te he comentado, que en los próximos 10 días caigan 50 litros. Pues casi vamos a tener que mirar un poco así todos hacia el cielo, ¿no? Pues si por mirar fuera estaríamos todos mirando, pero como eso, la naturaleza es así. Y con eso el agricultor siempre cuenta. Seguiremos hablando de la sequía más tarde, pero ahora volvemos a Torralba de Ribota, porque allí aún les quedan fuerzas para preparar un rancho aragonés. Y digo yo, Imanol, qué mejor manera de terminar unas fiestas, las fiestas en honor a San Félix, ¿verdad? Así es, Lidia, muy buenas tardes. Pues bueno, antes me preguntaba si hacía buena temperatura. Mira qué sol para terminar las fiestas, cómo está el sol, nos ha respetado toda tarde, no ha llovido, hace buena temperatura, por eso hemos sacado la cocina y los platos aquí a la calle, Lidia, y está aquí, me acompaña Ángel. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes. El cocinero, y la pinche, Andrea. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, chicos, a ver, ¿qué plato habéis elegido para este final de fiesta? Pues un plato aragonés, como es debido y como manda la ley, y creo que va a estar bastante los ingredientes. Bueno, rancho aragonés, que no lo ha dicho. ¿A usted le gusta el rancho o no, Andrea? Me encanta. ¿También lo habéis elegido a medias? Sí, es que cada año es lo mismo. Bueno, pues vamos a celebrar el plato, vamos a cocinar el plato más típico de las fiestas de todo Aragón, yo creo, y vamos con los ingredientes, todo el mundo desde casa con papel y boli, además es un plato bastante sencillo. Sencillo. Muy sencillo, Ángel. Muy bien, joder, ¿con qué energía me lo ha dicho? Muy bien. Vamos allá. Bueno, empezamos con el conejo. Conejo. No es de monte porque no estamos en la zona de caza ahora, pero es de casero. Bueno, casero, vale. De la tierra, de Aragón. De Aragón. Siguiente ingrediente. Costilla de cerdo, que está adobada y también es de Aragón. Muy bien. ¿Cuántos gramos más o menos, Ángel? Pues allí hay unos 500 gramos. 500 gramos, vale. Cebolla. De la huerta también del pueblo. Muy bien. ¿De tu huerta o de cuál? No, de la de un amigo, porque aquí esto hay que andar como puedes, ¿eh? Muy bien. Pimiento. También de la huerta de Aragón. De un amigo también. Tomate y ajo casero también de Aragón. Muy bien, ya veo que la tienes preparado, Ángel. Muy bien. ¿Por qué la has preparado antes el...? Pues porque esto me gusta echarlo el tomate a la vez del ajo. Es un truco... Es un truco que me gusta así. Yo no sé si tendrá algo que ver o no, pero me resulta muy bien, ¿eh? Vamos a enseñarlo para que vean que el ajo y el tomate ya está preparado. Sí. Y el plato estrella se puede decir de este rancho, ¿no es así, Ángel? Caracoles blancos. Blancos. Blancos, blancos, no tiene que ser de hasta aceite, ni de... Caracoles cogidos en el monte. Muy bien, Ángel, perdona. ¿Está en el monte por ahí? Pues el monte de la comarca de Calatayud. De Calatayud, pero concretamente el monte de Torralba de Ribota. Muy bien, ahí queda eso. Si no son de este monte, no vale. Igual son otros. Voy a cogerlo porque a mí me gustan mucho estos animales, me parecen muy curiosos, los voy a enseñar. Muy bien. Fíjate, Lidia, los caracoles, qué animal más extraño y qué bueno sabe, ¿verdad, Ángel? Esto es estupendo. Al que le gusta, desde luego. A mí me encantan los caracoles también. ¿A ti te gustan, Imanol? Andrea, pinche, ¿va bien el jefe o no? Hombre, claro, cada año es él el que manda aquí, en la cocina. Qué respeto le tienen, Ángel, ¿eh? No se puede quejar. Bueno, eso que la jefa. Muy bien, porque es mujer, ¿no? Me dices. Vale, otro, seguimos con los ingredientes. Continuamos. Nuestra patata de la huerta de Torralba de Ribota. Oye, ¿qué publicidad estás haciendo? Parece que vas a comisión. ¿Te ha pagado el alcalde algo o no? Pues no, y estamos un poco picadillos. A lo mejor me echa algo con esto. Muy bien. Y terminamos ya con el... Con chorizo, también hechos por un amigo carnicero de Torralba de Ribota. Muy bien. O sea, todos los ingredientes son, yo creo que de totalmente garantía. Muy bien. Y la sal, que para el gusto... Ya no queda más remedio que donde sea. Vale, Ángel, pues antes de ir a la cazuela, explícame cómo están yendo tus fiestas. Mis fiestas fenomenales. Mis fiestas aún mejor todavía. Porque yo de vivir en fiestas normales a vivirlas todavía superior, debido a mis cosas, pues aún lo paso mejor. Claro. Es que esto es ya increíble para mí. Llevo 6 años viviendo por favor de la vida.
No quiero optar en ello. Y que dure, ¿no? Y que dure. Bueno, Lidia, antes estábamos viendo los tres el vídeo de la gente que se cuidaba y es cierto que todos apoyamos que hay que hacer mucho ejercicio, pero aquí a nosotros tres preferimos una buena comida, ¿no? Hombre, que a nadie le han un buen mandado un racho. dulce, claro Pues que nada, sí. Lidia, nos quedamos aquí ya preparando los ingredientes, ya ves que están preparados y ahora ya la cazuela, que tiene que tener un tamaño especial y luego continuamos. Gracias, Imanol. No nos pensamos perder la preparación de ese rancho aragonés desde Torralba. Gracias. Están viendo el Festival Folclórico de los Pirineos que acoge Jaca cada 2 años. Es una fiesta multicultural en la que participan danzantes de alrededor de 20 países de todo el mundo. Una semana con numerosas actividades culturales, exposiciones, jornadas gastronómicas y también talleres. Enseguida lo vemos. Antes seguimos ofreciéndoles un día más soluciones para dejar a sus animales de compañía a buen recaudo durante las vacaciones. Y nuestra propuesta de hoy, Antonio, hola de nuevo, es para todo tipo de animales, como por ejemplo ese gatito. Así es, Lidia, muy buenas tardes de nuevo. ¡Qué maravilla tener vacaciones, eh! Yo no sé, tú has tenido ya, ¿verdad, Lidia? Sí, unas tú has tenido poquitas. ya. A mí todavía me queda, ¿eh? Pero estos gatitos que tenemos aquí llevan ya tiempo, fíjate, y tienen auténticas suites para ellos. Estamos en el hotel para perros y gatos Don Gato y Don Gata, pero ya no solo es para perros y para gatos, sino que también es para muchísimos animales. Estamos justo en la zona dedicada a los gatitos, ¿verdad? Que podríamos decir que es como un gran parque temático, Noelia. Eso, es Don Perro y Doña Gata. Eso, Doña Gata, que he dicho Don Gato. Eso. Estamos en la zona de los gatos, ¿verdad? Estos son los habitáculos en los que ellos se encuentran. Tenemos habitaciones como estas, vamos a abrirles porque este lleva aquí un ratito y lo que sí que tienen es tiempo para salir y pasear cuando quieren. Normalmente tienen las puertas abiertas, ¿verdad, Noelia? Eso es. Probamos primero que el grupo esté integrado y que no haya ninguna pelea y tal. Y luego en el momento que vemos que se llevan bien, pues intentamos que estén el máximo tiempo posible sueltos. Y te decía lo del parque temático, Lidia, porque fíjate, auténticas atracciones para ellos, ¿no? Eso es. Plataformas, túneles, rascadores. Vamos, que se lo pasan bomba. Tienen tele, buscando a Nemo. Tienen televisión, tienen todo. Y lo que se intenta aquí es recrear un poquito ese ambiente que tienen en casa. Vamos a pasar por esta zona, porque te decía, Lidia, que ya sabíamos que aquí tenían gatos, tenían perros, pero lo que no habíamos visitado nunca era esta zona de esta residencia, donde podemos encontrar todo tipo de animales, como por ejemplo ese conejo que vemos ahí. ¿Veis? Es un conejo Belier, son de estos que tienen las orejitas caídas. Tenemos también un conejito enano. Un hámster, ¿verdad? En la jaula esta tan chula que es un circo tenemos un hámster. Tenemos periquitos por ahí también. Eso es. Estos son agapornis, los inseparables que se llaman. Que tienen que estar siempre en pareja, ¿verdad? Eso es. Hacen una pareja y como falte uno, en pocos días... Mal vamos. Bueno, lo que sí se pueden separar es de los dueños, ¿eh? Porque aquí los cuidan muy bien. Tan bien y tantos animales reciben que, fíjate, yo no sé si la cámara podrá captar estas ranas que tenemos aquí. Hay 2 ranitas negras. Justo ahí tenemos una, no sé si la capta. Verlas, la cámara, ahí se ha movido. Ahora hemos visto algo que se movía. Para darle el servicio a gente que tiene perro y otra mascota. Y entonces ya nos traen pues a toda la familia al completo. La familia al completo, fíjate, hasta un pez. Aquí una tortuga, en fin. Vamos a hablar de precios, Noelia. ¿Cuánto nos cuesta traer aquí a nuestro animal? Pues depende un poco de cada tipo de mascota. Por ejemplo, los conejitos y las cobayas es a 3 euros por noche. Los hámster a 2, los pajaritos, pues depende del número que te trae, pues claro, depende también a 1 euro, 2 euros, según. Los loritos, pues a 7, los hurones a 7 también. En fin, eso ya se hace un estudio de cada caso. Personalizado. Y además hay que hablar, Noelia, de que aquí se le dan todos los cuidados que necesitan, ¿verdad? Desde la comida hasta servicio veterinario y todo. Se les dice que cuando vienen con la mascota traigan su comida, la que están comiendo en casa, para hacerles un poco la transición, para no hacer un cambio brusco de alimentación. Entonces, en el momento que se les acaba la comida que ellos llevaban en casa, los últimos días ya vamos mezclando y luego ya les damos la que tenemos aquí. Antonio. Les entra todo. Dime, Lidia. Y no sé si lo habrá, pero ¿hay algún animal que sufra más la ausencia de sus dueños o eso depende?
Bueno, algunos echan de menos a sus dueños, otros echan de menos la comida. Este conejo que vemos aquí, por ejemplo, decíamos que no había manera de hacerlo comer, ¿no? Muy enfadado, pero muy enfadado porque no le gusta para nada la comida de momento. Entonces, no sé, tendremos que inventarnos algo. Es ponerle el comedero y a los 2 minutos lo vuelca todo y lo revuelve. Pero igual está un poco cabreado porque echa de menos a sus dueños. Puede ser, es que ha llegado hoy. Ha llegado hoy, ¿no? Está un poco se está adaptando todavía. Ya se adaptará. Claro, necesitan un periodo de adaptación, pero rápidamente sí que se adaptan, ¿verdad? Y se sienten muy cómodos, porque además tienen incluso aire acondicionado. Eso es. Estos son los que mejor están, ¿eh? Porque aquellos los vamos refrescando y tal, pero quieras que no están al aire libre y estos están aquí con aire acondicionado. Así que muy bien. O sea, que tienen su espacio perfectamente, tienen cuidados, tienen alimento, tienen todo lo que necesitan para pasar unas vacaciones de auténtico lujo. Así que, señores, por Dios, sus animales de compañía en verano, cuídenlos y ya saben que tienen espacios donde dejarlos. Gracias por enseñárnoslos, Antonio. Y habíamos dejado a Imanol preparando un rancho aragonés en Torralba de Ribota, así que nos vamos rápidamente hasta allí para ver qué tal va ese guiso. A punto ya de echarlo a la cazuela. Hola Lidia, buenas tardes. Para aquí continuamos en la calle en Torralba y con Ángel, nuestro cocinero, echando uno de los ingredientes estrellas de este rancho aragonés, plato estrella y típico en muchas fiestas de aquí de Aragón. Y yo poco tengo que hacer, Lidia, porque tenemos a Andrea, que es la pincha, y prácticamente estoy aquí un poco pues observando a ver cómo lo hacen. Pero bueno, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo va el asunto? A ver. Bien, ya lo ves, marchando. Usted me ha dicho que le gustaba mucho también, como Ángel, la cocina, ¿no? Sí, mucho, me encanta. Oye, qué suerte que venía Aragón Abierto aquí al pueblo y nos ha salido buen tiempo. Sí, anoche os llovió un poquito, pero bueno, hoy ya se ha arreglado y estamos contentos de que esté el sol brillando. En general las fiestas, buen tiempo, ¿no? Sí, muy bien, todo muy bien, nos lo hemos pasado muy bien. Voy a hablar un poco con Ángel, Lidia, porque se está adelantando. Ahora mismo hemos echado el cerdo. Hemos echado el conejo y las costillas de cerdo. La carne, que hay que recordar. Ahora la cebolla. La cebolla. Hay que recordar, Ángel, que la carne es de la tierra, aquí de Aragón. Tierra de Aragón, muy buen rancho. Muy importante. La cebolla. Ahora el pimiento de la huerta. Ángel, qué rápido va, parece que está corriendo la vuelta a España. No tenemos prisa, tranquilo, sí, tranquilo. Pero esto hay que hacerlo rápido. Vale. Y el tomate casero. Muy bien, tomate casero ahí con el ajo preparado ya. De Torralba de Ribota. De Torralba, muy bien, haciendo publicidad de la zona y del pueblo. Ahora el chorizo. Al final, no. Ahora esto, Ángel, el chorizo para el final lo echamos ahora. Para el final, vale. Vamos a coger otra cosa. ¿Qué quieres que te pasemos? Ahora nos pasa. Ángel no se quejará, 2 pinches aquí. No, ahora echaremos la patata. La patata primero. ¿Cómo va, Ángel? Coménteme. Muy bien, esto está ahora tomando una temperatura ideal. Qué buena pinta tiene, como ¿no? tiene que ser. Seguro que ya empiezan a olerlo los vecinos y rápidamente se acercan todos por allí. Me toca a mí. Así es, Lidia, ya los tenemos detrás. Estaban en el primer directo todos en el bar, pero que ahora ha empezado Ángel a cocinar y ya están todos aquí. No sé si mi compañero Dani puede enseñar un poco cómo han venido aquí las moscas al olor del calderete. Y el señor alcalde también, que luego nos va a dar su veredicto, ¿eh? Bueno, vecinos, podéis saludar, ¿eh? Que se vea que hay mucho ambiente aquí de fiestas. Ángel, coméntame, bueno, dime, ¿te gusta mucho la cocina, no? Hombre, me gusta chapucear un poquito, sobre todo cuando cocino para los amigos. Muy bien. ¿En su casa quién cocina, su esposa o usted? A veces me toca a mí también, pero vamos, mi esposa, eso es de ella. Tiene buena mano en la cocina. Está muy buenísimo. Buenísima. Lo aparto porque se quema. Muy bien. Bueno, continuamos. Venga, cuidado, no nos quememos. Nos echamos las patatas. Como tengo las manos lavadas, no te importa que... No, para nada. Actúe. Aquí en familia. Vale. Dicen que la buena cocina se hace siempre con las manos... Pero las manos bien limpias, Cuidado, las manos bien limpias y buenos ingredientes. Correcto. Me estoy perdiendo un poco, a ver, coméntame, Ángel, vamos a recuperar. Más o menos cantidad de las patatas. Pues cantidad de las patatas, pues mira, hemos echado el conejo, pues unos 4 kilos de patatas, 4 kilos de patatas. ¿Y quién las ha pelado, Imanol, esas patatas? Porque 4 kilos ya son, Para 12 personas, Ángel, a ver, ¿quién ha pelado las patatas? ¿Usted o la pinche Andrea? La pinche, la Andrea. El trabajo sucio para los pinches, Qué injusto, Ángel, que le ha dejado el trabajo sucio, No, a mí me encanta ayudar, yo siempre me gusta colaborar. Bueno, Lidia, ya has escuchado, ¿no? A Andrea le encanta ayudar a Ángel a colaborar en la cocina. En todo, en lo que haga falta. Es que eres un amante de la cocina. Sí, me encanta la cocina. Te voy a invitar a mi casa de Zaragoza para que me ayudes a vale, cuando quieras. Para que me hagas un rancho. Encantada. Vale, Ángel. Ángel, Ángel, continuamos. ¿Qué quieres que le pase yo? El trapo. El paño. A ver, esto y el paño para limpiarnos. Gracias. ¿Me dejas dar un poco de vueltas, Ángel? Hombre, lo que tú quieras, amigo.
Así vas aprendiendo un poquito tú también, Imanol. No, tranquilo, ¿lo hago bien o no? Perdona, Lidia, ¿qué me decías? Perdona. Sí. Que así vas aprendiendo tú también un poquito y luego nos cuentas esa receta pues sí. O nos la haces un día. Pues así, ¿no? Bueno, Lidia, el rancho yo creo que es un plato al alcance de cualquiera. Depende, te puede salir mejor o peor, pero yo creo que es muy sencillo, Muy Ángel. sencillo. Y se pueden hacer de muchas maneras. Y todas buenas, ¿eh? Me has comentado, Ángel, antes que has elegido este plato porque es uno de los platos más típicos en las fiestas aragonesas, sí. Pero también porque el señor alcalde... Y al señor alcalde le gusta mucho. Es el favorito del señor alcalde. Claro. Si no, no podíamos quedar mejor, ¿eh? Vamos a continuar dando vueltas. Y bueno, y este final de fiesta de aquí de Torralba, ¿qué nos esperan para el Platón de San Félix? A ver, ¿cómo terminan las fiestas? Pues terminarán pues luego con la cena en la plaza, que también están guisando unas calderas de vaca, y después el buen cuadro de jotas. Y yo creo que terminaremos bien. Las buenas jotas no pueden faltar unas fiestas. No pueden faltar, claro. Bueno, ahora que no está la pincha Andrea, Ángel, ¿qué años tienes? Que Andrea me ha dicho que no le preguntaba la edad. Eso no se le pregunta nunca a ninguna mujer. Y creo que todas las mujeres estarán de acuerdo conmigo. ¿Qué te parece, Lidia? ¿Estás de acuerdo con ella o no? Oye, pues si ella no quiere decir la edad, hay que respetarlo, claro que sí. Muy bien, pero Ángel sí que la quiere decir porque está muy orgulloso de esa edad, ¿verdad? Ángel, ¿qué años tienes? A ver. Yo estoy muy orgulloso con mis 69 años. ¿Cuántos nietos tienes? A ver, 69 años. Tengo dos preciosas nietas. Una con 2 meses y otra con 6 años. ¿Haces rancho o no? Les hago todo lo que quieren y más. Ay, joder. Porque si no, ya no sería su abuelo. Qué envidia. Fíjate, Lidia, qué abuelo más majo. Bueno, Ángel, y pregunta obligada que siempre me dice mi madre que haga. Este plato, ¿engorda? Este plato es light. Ni engorda y encima sale barato. Nada, esto es fenomenal y se come bien. No tiene mucha pinta de nada. Un platito pequeño. Que hemos echado vamos a echar un poquito de chorizo luego, pero tampoco para engordar tanto. Un paseo más, un poquito más de gimnasia igual, ¿no? Y encima barato, Ángel. Barato. Los caracoles ahora echamos. No, ahora. Vale, y Manol, ha echado también unas hojitas de laurel, ¿verdad? Sí, un poco sí. Vamos a echar, espera, espera un poco, Andrea. Lidia, el plato estrella, los caracoles. Vamos a echarlos, Ángel, hemos hablado tanto que se ha hecho un poco tarde. Vamos a probarlo ya. Echamos los caracoles y el pimentón. Esto habría que dejarlo reposar más o menos, ¿cuánto, Ángel? Nada, ahora le vamos a dar otras vueltas, le echamos el agua, echamos el chorizo ya que echaremos también. Muy bien. Y lo dejaremos pues 3/4 de hora a cocer, ¿eh? Pues mientras tanto, Lidia, 3/4 de hora. Andrea, acompáñame, que tenemos aquí el truco de la tele. Lidia, ya lo sabes, una ventaja, que tenemos ya el plato terminado. Bueno, Pinche, aquí tenemos el plato que nos has preparado antes. Venga, va. ¿Puedo probarlo o no? Hombre, claro que sí. Tiene una pinta extraordinaria. Está buenísimo. Habrá que dejarlo 15 minutos en la olla, ¿no? Y voy a probarlo, un poco de patatita. Oye, tiene una pinta, Andrea. Menudo jefe tienes, ¿eh? Va por todos. Gracias, Imanol, qué envidia me estáis dando esta tarde, ¿eh? Lidia. Que lo disfrutéis allí, todos los vecinos. Gracias. Gracias, Lidia. El Festival Folclórico de los Pirineos, que acoge Jaca cada 2 años, es una fiesta multicultural en la que participan danzantes de alrededor de 20 países de todo el mundo. Una semana con numerosas actividades culturales, exposiciones, jornadas gastronómicas y diversos talleres. Vean. Jaca se viste hoy de todos los colores del mundo para protagonizar la apertura de la 46 edición del Festival Folclórico de los Pirineos. Hasta el próximo domingo. Bueno, nos hemos encontrado con la Escuela de Verano de Jaca, la monitora Lucía, una buena oportunidad para que los niños vean otras culturas, ¿no? Hombre, claro, por eso los hemos traído aquí. ¿Qué es lo que más les gusta cuando vienen? Están muy formales, ¿eh? Lo hemos conseguido. Hombre, a mí algunos niños me han preguntado por el grupo africano, que es un poco lo que más les llama la atención, pero bueno, de momento parece que les está quedando como con los ojos así muy abiertos, que es un poco diferente para ellos, ¿no? ¡Muy bailarina! Yo bailarina, mira, me han pillado de sorpresa, pero esto es divertido. Hay que hacer algo por el ambiente que está ideal. Oiga, señora, que parece que usted que lo ha bailado toda la vida. Yo es que bailo sevillanas. Laura y Paula son 2 de las acompañantes de los grupos. Sí, hola. ¿Cómo vivís eso de ser acompañantes? ¿Es la primera vez? Sí, impacta porque vienen de distintos países y no sé.
Y está todo muy organizado, todo el mundo sabe a qué hora tiene que hacer cada cosa, eso es lo que más me ha sorprendido a mí. Y para comunicaros con ellos, porque cada día os toca un grupo diferente. Sí, normalmente en inglés, pero luego hay un acompañante específico para cada grupo que normalmente sabe su idioma. Organización de este festival, 23 grupos, 17 países, ¿cómo lo hacen? Pues muy fácil, con ilusión. Es lo más importante que tenemos nosotros, es la ilusión. Ten en cuenta que yo siempre digo que somos una organización de personas amateur que actuamos como profesionales, no hay otra posibilidad. ¿Qué fechas vamos a poder disfrutar en Jaca de estas personas que vienen con su folclore, su color, su música? Bueno, hasta el domingo día 7 vamos a tenernos aquí en Jaca y desde luego este año hemos pensado que el festival debe sustentarse en 3 pilares importantes. La calle, espectáculos de calidad, por eso hemos modificado la forma de los espectáculos y hemos decidido además pues que la Jaca sea la ciudad del festival. Y si tuviera que elegir una cosa, ¿qué es lo que más le gusta? De todo, ¿qué es lo que más me gusta? El festival. Carolina, ¿qué es lo que más te gusta? Los colores y la música. ¿Cuántos años lleva viniendo a Jaca a ver este festival? A Jaca, 27 años. Hemos venido algún otro año más, pero este es el primero que venimos con las niñas. ¿Y qué os parece? Fenomenal, la verdad que me parece precioso. Sobre todo que las niñas puedan ver otras culturas y otros folclores. Una zaragozana que ha cumplido un deseo. Sí, bueno, desde que se celebra este festival aquí en Jaca y en Olorón, pues hoy he cumplido el deseo después de muchos años de poder venir a verlo. Ya creo que te has visto casi todos los grupos. Pues casi todos que han desfilado, sí. Lua, Wang Shenyi, ha venido a España alguna otra vez, ¿verdad? 他问你以前来过西班牙吗？没有来过，只是我们的舞团10年前有来过西班牙。他本人是第一次来。No, ella por la primera vez que ha venido. Sin embargo, su grupo hace más de 10 años ha venido en Jaca. Oye, ¿y qué es lo que más le gusta de estar en España, en Aragón? 你最喜欢西班牙什么？我最喜欢西班牙的民众非常的热情，然后也非常的对我们非常的友善。la simpatía de todos los españoles. La comida, jamón. 喜欢吃西班牙的，因为我们才刚来第一天，那昨天其实吃了蛮多，比如说什么肉类的方面都还蛮好吃的。todavía no ha comido jamón de España, sin embargo ayer pescado, pollo, arroz sí que estaba bastante bien. Desde China hasta Canadá y con Uzbekistán nos vamos bailando. ¿Está gustando el Barcoyote? Sí, porque como no lo había visto, pues me está gustando. ¿Hace cuánto usted no iba al cine? Uy, por lo menos 20 años. Claro. Entonces esta iniciativa le parecerá una maravilla, ¿no? Pues claro, la verdad es que sí. Muchos habitantes de Sant Pere de Calanda han vuelto a disfrutar del tradicional cine de verano gracias a una iniciativa de los vecinos de esta localidad. Enseguida disfrutamos de este cine a la fresca. Y como no hay dos sin tres, volvemos una vez más hasta Más de las Matas, porque allí Angelines sigue repartiendo chocolate y también mucho cariño, ¿verdad, Beatriz? Así es, Lidia. Buenas tardes de nuevo. La verdad es que ahora mira qué mesa hemos montado. Oye, que hemos dicho, hemos estado primero ahí con los niños, luego friendo un poquito de pan. Y ahora tenemos la mesa de los más mayores porque hoy hay sitio para todos, ¿verdad, Angelines, en tu casa? Sí, sí, para todos. Siempre ha habido para todos. Y además es que, mira, no se han dejado nada, ¿eh? No se han dejado nada. Ahora se ríen. Pero llevamos aquí un rato... Nada ahí, nada, aquí, ¿eh? Visto y no visto, por poco no me dejan ni el vaso. No, bueno, pero a usted le tocará ahora, ¿no? Creo yo, tomarte un poquito. Yo, sí, porque no he comido ni merendado ni nada de nada, o sea que estoy casi en ayunas, como aquel que dice. Después de tanto jaleo hay que ponerle un vaso a Angelines, sí. ¿Eh? Bueno, cenaré chocolate. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, tenemos torta de pimientos por aquí, que ahora también le echaremos bocado, el chocolate y lo mejor de todo, que dice que estos melocotones tan buenos de Calanda, del Más de las Matas, tan gordicos, son para los que están a dieta. Por si los que no pueden tomar chocolate, pues aquí, melocotón de la huerta. De Ramón Zaera. Pues bueno, sé, tiene buena pinta, gordos. Para vosotros. O sea, que hay comida para todos, para nosotros. Todos. Es que le hemos dicho, ay, que estamos un poco a dieta, Angelines, del chocolate. Pero aquí luego ha caído todo, ha caído chocolate. Caerá el melocotón y lo que haga falta. ¿Y por aquí que vienen todos los años a casa de Angelines? Sí, todos los años venimos. ¿A ayudarla o a comer? No, a comer. ¿A comer? Para ayudarla ya tiene, ¿no? Sí. Que viene mucha gente también. Viene gente joven. Viene gente joven a ayudarla. Sí.
Claro, muchas amigas. Muchas amigas que tienen muchos amigos, porque claro, con todo lo que hemos montado aquí, yo quiero saludar a Rosa y a Nicanor, que los tengo por aquí. A ver qué pasamos. Rosa y Nicanor. Angelines que nos ayuda mucho. Angelines os ayuda mucho. Mucho, sí. Porque ustedes no pueden, no tienen poca movilidad, ¿no? Yo no puedo y está poco, así que nos ayuda mucho. ¿Y qué hace? ¿Va a haceros la compra? Eso, y a buscar las recetas. Lo que le decimos no lo hace. Todo lo que le dicen. Lo que le decimos no lo hace. Vamos, que realmente tienen Angelines como un ángel de la guarda. Pues eso. Sí, ¿no? Como si fuera una hermana. Le ayuda a ir a comprar y a todo. Sí. Todo. Es que claro, ella me decía, Rosa, que son más jóvenes ustedes que Angelines. Y ella, vamos, se sube, se baja, se da vueltas, ya le hemos visto que no para la mujer. No para, no. Tiene una vitalidad que no es normal. Sí. ¿Sí o no? La tengo ya ahora que estoy viendo yo por el reojillo, que la tengo allí haciendo no sé qué. Digo, Angelines que no puede estar quieta, le digo que se tome un chocolate y no me hace ni caso. Ni caso me hace. Oye, ¿estaba bueno por aquí el chocolate? ¿Estaba bueno? Bueno. Rico, ¿no? ¿Qué hace por aquí Angelines? ¿Qué es esto? A ver. Esto es que dice que soy bordadora, para que veáis lo que bordo. ¿Eso lo borda usted, ¿El manto? Esto lo restauré yo. ¿De la Virgen? Sí. Y este desfilo por delante. Le da todo Angelines, pero a todo. Pero bueno, ¿de dónde saca las horas Angelines? No para, ¿eh? Pues si dice que ni come ni tal, ¿de dónde saca tantas horas Angelines? Pues la verdad es que como estoy sola, pues también el día se tiene que estar haciendo algo. ¿Haciendo alguna cosita? El doctor de Madrid me dice que tengo que estar en activo. Y tengo algún vecino que dirá... Y lo lleva rajatabla, ¿eh? En activo, no le hace mucho caso al médico, hay que estar en activo y no para ella. No para, precioso Angelines. Y bueno, no solo esto, porque a mí me ha enseñado toda su casa, tiene todas las cortinas hechas de ganchillo, unas labores, que se hace ella, que para qué. Y hoy, claro, como han estado viendo, su santo, el día de Nuestra Señora de los Ángeles, ya está, Angelines, siéntese un poquito, venga, ahí, que yo creo, señores, vamos a hacer una cosa, ¿qué tal si no es el cumpleaños, pero igual queda bien para felicitar a Angelines que le cantemos todos, ¿no? ¿Sí? ¿Terminamos así? Feliz en tu día, amiguita, que Dios te bendiga, que reine la paz en tus días y que cumplas muchos más. Que se emociona, Angelines. ¡Felicidades! Gracias, Beatriz, y sobre todo, Angelines, y que sigáis disfrutando de la fiesta y de su santo. Muchas gracias. Y fiestas son también en Villanueva de Gállego. Antes veíamos cómo se preparaba una de las damas y ahora, Diego, las tenemos ya todas juntas y subidas en su carroza. Ya están subidas en la carroza, Lidia. Ya ha empezado el festival, ya ha empezado el concurso y estoy aquí con dos miembros de la comisión y con Elisa. Buenas tardes otra vez. Hola, buenas tardes otra vez. Buenas tardes. A las 7 han salido del punto inicial, que era al principio de la calle, y el recorrido es aproximadamente de 1 hora, ¿no? El recorrido más o menos era 1 hora, bajan toda esta avenida, cogen la arteria principal del pueblo, que es la avenida... Vamos a saludar a las damas. ¿Qué tal, damas? Seila. Bueno, las damas están muy contentas, ¿no? Las damas están muy nerviosas. Muy nerviosas. Son chicas de 17 años que tienen mucha responsabilidad encima, se sienten protagonistas estos días y van muy nerviosas. Bueno, y la charanga me ha dicho que se llama... La charanga son los artistas del gremio, la verdad es que son geniales. Llevan una vestimenta muy especial. Sí, les comentamos ayer que todos íbamos disfrazados, con lo que ellos han disfrazado también. Bueno, cuéntame qué hay que hacer para participar. Bueno, hola, buenas tardes. Hola. ¿De qué vas disfrazada? De Alicia en el País de las Maravillas. ¿Y los animalitos? Por ahí están. Por ahí están. ¡El sombrerero! El sombrerero, porque aquí cada uno lleva su vestimenta. ¿Qué hay que hacer para participar en este festival? Nada, tener muchas ganas, prepararte una carroza. Uy, ¿y esto de qué va? Estas van de Perdidos en Villanueva. Perdidos en Villanuevo. Haciendo un poco de simulación a supervivientes, pues ¿no? Me imagino que sí, que va por ahí. Los requisitos, como te estaba contando, no son ninguno. Solo es pasártelo bien, tener ganas, disfrazarte, montarte una carroza y tener ganas de pasártelo bien y divertirte. Vale, y luego hay un jurado que elige cuál es la carroza ganadora, ¿verdad? Eso es, hay 3 premios, un jurado formado por vecinos de aquí del pueblo, votan al primero, al segundo y al tercer clasificado. Están reivindicando, estamos contigo, Pepino. Esta está muy bien, a ver, cada uno hace los disfraces que le apetece.
Entonces me contabas que hay 3 premios diferentes. Sí, hay 3 premios diferentes, primer premio, segundo premio, tercer premio, dotados con dinero, con vino y con chorizo para que esta noche celebren en la peña pues que han ganado hoy el triunfo este año. Y aquí se presenta quien quiere, ¿hay alguna forma, la gente se apunta en algún sitio? No, no hay que apuntarse en nada, esto es totalmente voluntario y bastante hace la gente con prepararse los disfraces como para encima ponerles impedimentos. Ellos se disfrazan, no tienen que apuntarse en ningún sitio, lo único requisito es que vengan a la hora de las carrozas y que salgan todos juntos. ¿Todos son vecinos del pueblo? Son todos vecinos del pueblo. Bueno, vemos que cada uno lleva la temática que quiere, ¿no? La temática que quiere, de la forma que ellos quieren y cuando ellos quieren, no hay ningún problema. Y el remolque que quieran, tanto carroces, furgonetas o a pie como iban los del barco. Pueden ir de cualquier forma. Ya te digo que no les ponemos ningún impedimento, al revés. Lo que queramos es que cuanta más salga gente y más participe, mejor. Vale, y algo muy curioso es el tema del jurado. Porque, ¿dónde está el jurado? El jurado está entre el público y va mirando las carrozas. Son vecinos del pueblo que nadie sabe quién son. Nadie sabe quién son. Hasta la hora del fallo, cuando suben al balcón del ayuntamiento, nadie sabe quién son los miembros del jurado. Mira qué curiosa esta carroza. Son de palomitas. Son palomitas y creo que va un vaso de Coca-Cola también. Está muy bien, esta está muy currada, la verdad. Entonces, cualquier persona que esté aquí ahora mismo puede ser... Miembro del jurado, sí, sí. Miembro del jurado. ¿Cuánto dura el recorrido? Cantando esas palomitas Yo también. creo que en hora y poco lo haremos. También depende, este año como hay tantísima... ¿Qué me dices, Lidia, que te escucho muy mal? Nada, que esas palomitas de maíz iban hasta cantando también, que estaban muy metidas en su papel. Sí, aquí la gente está aquí muy animada, lo están pasando muy bien porque es el objetivo de este festival. Es el objetivo, que la gente se lo pase bien, que la gente participe y que la gente esté en la calle, que son fiestas, se tiene que notar. Cada uno incluso lleva su propia banda sonora en la carroza, ¿verdad? Cada uno lleva su propia banda sonora. Aquí la cosa es hacer ruido y que se fijen en su carroza, por supuesto. Y deseando ganar ese premio porque ya este señor puede ser un miembro del jurado. ¿Es usted miembro del jurado? ¿Quién? ¿Es usted miembro del jurado o no? No, yo no. Bueno, también es secreto, ¿no? Que la gente no puede decir quién es. Sí, la cosa es que si el jurado saben quién es todas las personas, pero que se ven un poco cohibidos. De esta forma, como puede ser cualquier vecino, pues todos nos lo pasamos bien y la cosa es participar y pasar un buen rato, ya no es el premio. Entonces, es una buena forma de que la gente se lo pase bien y no se preocupe del jurado. ¿Cuánta gente puede haber participado en esta edición? ¿Más gente que el año pasado? Pues no lo sé, porque hay una barbaridad. No sé cuántas carrozas llevan pasadas ya, pero la verdad es que muchísimas. A una media de 10-15 personas por carroza, más todo el público, estamos todo el pueblo en la calle. ¿Es un recorrido largo? Es un recorrido largo, sí. Es un recorrido por las 2 arterias principales del pueblo para que se luzca y para que todo el mundo pueda verlo. Vemos que también participan desde gente mayor, niños, jóvenes. Aquí cabe todo el mundo, hay desde peques muy peques como los que están pasando ahora, hasta personas mayores. Aquí participa todo el mundo. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí decidiendo a ver qué carroza va a ganar y mañana, Lidia, yo te lo cuento, vamos a pensar cuál creemos nosotros que va a ganar. Gracias, Diego. Pues el jurado lo va a tener no voy a difícil, decir porque ninguna, son todas estupendas. Suerte para la mejor. Pero no todos están tan contentos como los vecinos de Villanueva de Gállego. Antes veíamos cómo les afectaba la sequía a los agricultores de Cella y no son los únicos. También los ganaderos sufren la falta de agua. Los pastos escasean y ello les obliga a comprar cereal para alimentarlas. Un gasto extra difícil de asumir para algunas explotaciones. Esto que estamos viendo es, dicho claramente, Evelio, un secarral. Pues sí, este año es un secarral, hay muchos años que es secarral, pero este año es ya pues secarral del todo, ¿no? Ya ves que no hay una mata de hierba, está seco completamente, incluso poca paja porque no ha valido el sembrado tampoco. Que aquellas calores que hicieron en el mes de abril dejaron el sembrado que ya no volvió a recuperarse, aunque llovió algo después. Y ahora ya veis el polvo que levantan las ovejas, que no hay una gota de agua. Debería de llover algo para que empezaran a hacer el ricio que le decimos, la cebada, que tendría que nacer ya el trigo, ¿no? Pero si sigue así, pues no lo sé, ¿cuándo nacerá? Ahí vemos la polvareda que nos decías, Evelio, eso es signo de que está muy seco el suelo. Es que no, como no ha quedado una gota, pues los animales estaban mal porque levantan un polvo que no pueden ni andar ellas, las pobres. Entonces procuran no andar mucho con ellas porque si no al final terminan pues todas tosiendo, ¿no? Del polvo que echan. Y otro problema es que van las vemos que van con la cabeza bajada, pero no encontrarán mucho que comer por aquí. No, desde luego ahora cuando entren aquí pues alguna matica de paja, pero esto ya me dirás tú el alimento que tiene, ¿no? La paja es paja y no tiene gran alimento. Y ese barbecho debería tener alguna mata, pero solo los cardos
cerdos pueden vivir en esta circunstancia, ¿no? Esto es un secarral, hablan de Aragón como si fuera algo verde, pero el que lo vea esto me supongo que de verde no tiene nada, ¿no? Que Aragón es un secarral en muchos sitios y que estamos esperando, pues eso, que llueva del cielo porque de otro lado no viene el agua. Y ante la falta de pastos, Evelio, tenéis que darle a vuestras ovejas esto que estamos viendo. ¿Esto qué es? Pues esto es cebada y lo mezclamos también con colza y minerales porque la cebada es mucha energía pero le falta proteína, entonces la mezclamos ante la falta de pasto porque claro, si no les ayudas un poco los animales no pueden tirar adelante. Esto supone, imaginamos, que un gasto extra bastante considerable, ¿no?, a los ganaderos. Pues sí, porque de forma que están los cereales es un gasto extra que te viene pues ahogando un poco más, ¿no? Nosotros tenemos una máquina para echarles de comer, pero hemos tenido que volver a los pozaditos de siempre porque es que no da para seguir haciéndolo con maquinaria. Incluso gastábamos alpacas mezcladas y hemos tenido que volver otra vez a la alpaca normal y a la cebada y a la mezcla porque no podemos pagar. No, de esta forma echáis menos cantidad y así conseguís regularla más, ¿no?, para cada oveja. Trabajamos más, pero claro, si no nos llega pues tenemos que ir siempre ajustando los márgenes porque si no, no podemos pagar. Aquí vemos a todas estas ovejas, Evelio, que ya han terminado de comer. ¿Cuánto comen al día? Pues bueno, estas ovejas estamos suplementándolas con unos 10 pesetas diarias, ¿no? Si van 1000 ovejas, pues son 10.000 pesetas por encima de los 60 euros de ahora, por encima de lo que sería normal. 60 euros, 300 días, pues sin echar cuentas. 3 millones de pesetas tranquilamente, los que se pueden ir. Porque no hay pastos y porque el precio del cereal está caro, ¿no? Entonces si tendrían que comer 5.000, ahora se comen 10.000. Además es un coste variable porque el cereal va cambiando y eso es algo que también supongo que a la hora de cuadrar cuentas lo hace más difícil. Pues sí, porque no es que el cereal esté caro o no caro, sino que da unos vaivenes porque no hay regulación de mercado. Entonces, al subir, tan pronto sube 5 pesetas como puede bajar 5 pesetas. El año pasado, por este tiempo, estábamos hablando de 20 o 20 y tantas y estamos hablando de 30 y tantas. Entonces, ni el agricultor sabe lo que va a pasar, ni el ganadero tampoco. Ni ellos venden ni nosotros podemos comprar. Entonces, estamos ahí en un sin vivir que decía aquel, mientras no haya una regulación de mercado como había en tiempos, porque hoy pues no sé quién está ganando, pero desde luego ni los que producen ni el consumidor. Alguien se lleva el margen por entre medio y los demás estamos ahogados. Así no se puede seguir. Perfecto. Cambiamos de tema. Los superhéroes están de moda. Solo hay que mirar la cartelera de cine o la fachada de la tienda en la que se encuentra nuestro compañero David, o esta tarde te tenemos que llamar Super David. Pues llámame Super David si quieres. La verdad es que yo no tengo ningún superpoder. A lo mejor el de entrevistar a mucha gente, que sería el único superpoder. Pero fíjate quién tengo aquí, a COFEDEM 3PO, que es el nuevo ayudante, el nuevo becario que tenemos este verano para que nos eche una manita. Y realmente estamos viendo, pues lo que bien decías, la fachada de una tienda de cómics, y justo aquí tengo a su autor, a Jonathan, que le conocen aquí en el barrio como Dodger, y que es el que ha creado toda esta fachada por una razón, porque aquí esta tienda la confundían, atención, con una papelería, y Jonathan ha dicho, voy a pintar aquí a unos superhéroes, ¿no? Y así no la distinguen bien. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues cuéntanos un poquito por qué estos superhéroes, Jonathan. Pues nada, en principio, como bien has dicho, pues la gente lo confundía porque no había ningún dibujo ni nada en la pared ni nada, y total que casualmente pasaba por aquí y decidimos en conjunto, tanto la dueña como yo, realizar un trabajo como este, y eso para que la gente pues identificara más la tienda con lo que ahora podéis ver. Bueno, Jonathan, yo te voy a dejar aquí con el becario, ¿vale? Encárgate de él y nos vamos a ir dentro, porque dentro os voy a enseñar muchas curiosidades de los cómics que pues tuvieron su subidón, podríamos decir, allá por los años 80, años 90, pero que ahora vuelven a estar de moda gracias al cine, que ha recuperado todos esos superhéroes. Pues hemos tenido hace poco el estreno de Linterna Verde, ahora vamos a tener el viernes el del Capitán América, un superhéroe que gusta mucho, sobre todo en Estados Unidos, pero aquí también en España, y aquí tengo a otra superheroína, que es Begoña, que lleva esta tienda de cómics junto a otra compañera, Maya, que no ha querido salir, y que nos va a explicar un poquito esto de los cómics, qué tienen de valor, de precioso, para que tanta gente pues los compre y sigan leyendo cómics, ¿no? Ahora en el siglo XXI. Una pregunta difícil, concreta. Bueno, vamos a ver, mira, por ejemplo, yo te voy a dar ejemplos. Mira, aquí estamos viendo Conan, que Conan es ese personaje que también saltó a la fama gracias a Arnold Schwarzenegger y esa película, pero que también fue cómic. Y fíjate, estamos viendo un cómic del año 89 que valía 125 pesetas. ¿Esto cuánto cuesta ahora, Begoña? Pues esto 1,65. 1,65. Tampoco ha variado mucho el precio. Y vemos que las ilustraciones, pues eso sí que ha cambiado con el tiempo, porque fíjate, en blanco y negro, ¿no? No había mucho color por entonces. Y veíamos los trazos pues distintos a los que se pueden ver ahora en la actualidad. Fíjate. Te muestro lo que ahora es el Conan actual. Pues no ha cambiado nada Conan, ¿eh? Mucho más colorido. Hay reediciones de material antiguo y demás.
hay dibujantes muy buenos, aunque fueran en blanco y negro, pero bueno, las técnicas han cambiado bastante. Bueno, hablábamos del Capitán América, fíjate, lo tenemos aquí. Hablábamos también del Linterna Verde, que es este de aquí, que yo diría que los superhéroes tienen un error, y es que son fácilmente reconocibles, porque eso de llevar ahí un antifaz pequeñito, esto no lo mantiene mucho en el anonimato. El anonimato no los mantiene. Esto es un Linterna Verde de varios, es una reedición de varios autores. Esto es Linterna Verde antiguo. Fíjate, el antiguo y el nuevo, volvemos a tener el mismo caso. Y en el Capitán América, en este caso, aquí hay un hecho que se da también en muchos superhéroes, que es el crossover. Algún señor ahora que está viendo la televisión a lo mejor ha apagado porque le ha dado miedo la palabra. ¿Qué es esto del crossover? Bueno, lo que hace es abarcar, por ejemplo, en este ejemplo es Civil War, un crossover en que abarca todas las series del universo Marvel. Bueno, mucho dialecto anglosajón, la gente. Yo me he perdido un poco, David. No pasa nada, porque si tienes el mismo nivel de inglés que yo, no hay problema, porque aquí en Aragón también tenemos buenos cómics, ¿verdad? Tenemos aquí, ¿dónde están esos cómics que están publicados en nuestra tierra? Mucho porque acabamos de perderlos. Mira, por aquí había, pero claro, entre tanto cómics se nos han perdido, porque son autores aragoneses, ¿no? Sí, tenemos por ejemplo al Malavida. ¿Me alcanzas un Malavida? Malavida, que es el cómic, a lo mejor podríamos decir, más famoso que hay aquí en Aragón. Fíjate, ahora aquí nos lo están trayendo. Yo creo que se lo han llevado de lo buenos que son. Fíjate, lo vamos a abrir porque es un poco más salvaje, ¿no? Podríamos decir, sí. Un poco de sátira, humor. Exactamente, cómico, ¿cómo se dice? Como el Jueves, que a lo mejor esa publicación la conoce más gente, pero sí, pero no tan pegado a la actualidad. Nuestro estilo, o sea, estilo aragonés. Por ejemplo, tienes un ejemplo de... Ah, mira, aquí está. Es uno de los personajes de uno de los autores de Malavida, Marianico el Porrero. Marianico el Porrero. Bueno, vamos a dejarlo ahí, Begoña, porque ese nombre no invita a nada bueno. Por supuesto, ¿eh? Hay muchos más. Y bueno, también va a haber actos, porque la gente que le guste los cómics, que le guste la ciencia ficción, va a tener una cita, ¿verdad, no, Begoña? ¿Cuándo va a ser eso? Tenemos una representación de Star Wars para el 10 de septiembre, sábado. Y bueno, van a poder ver muñecos como los que tenemos aquí a nuestra mano derecha y gente disfrazada como el mismísimo Chihuahua. Así que sí, emplazamos a esa cita, ¿verdad, Begoña? Para todo aquel fan de los cómics y sobre todo de la Guerra de las Galaxias, que también tiene una gran legión de seguidores, pero en la lectura, con otros cómics. Pues los fans de los cómics que apunten esa cita. Gracias, David. Este sitio es ideal y disfrutamos de un ambiente maravilloso, una temperatura agradable y en preámbulo de fiestas del pueblo impresionante. Y continuamos este día festivo en Torralba de Ribota con un grupo de vecinas que están restaurando varias piezas de la iglesia. Lo que pasa, Imanol, que ahora lo que quieren restaurar es la propia iglesia, ¿verdad? Buenas tardes de nuevo. Así es, Lidia, muy buenas tardes. Pues bueno, estas 5 figuras que veis aquí son parte de las figuras que están restaurando este grupo de vecinas, que las tenemos aquí a mi derecha. Son 4, Lidia, pero hay que decir que son muchas más, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas sois más o menos? Otras 4 por lo menos o 6. Unas 10 o así. Porque participamos casi todas que podemos hacer cosas. Todas del pueblo. Sí. Vamos a hacer una ronda de nombres rápidamente para que yo acordarme. ¿Usted Marisol. Marisol. Pilar. Nieves. Y Manoli, muy bien. Bueno, Marisol, ya se me ha olvidado. Marisol ha acertado, ¿no? Sí. Marisol, coméntame en este caso qué habéis restaurado. Las figuras y... Las figuras y la arqueta, que es la que trajeron, la reliquia de San Félix, mártir, que es el patrón de nuestra parroquia, de nuestra iglesia. Vale, cuando vinisteis aquí a la iglesia y os las encontrasteis, ¿cómo estaban? Mira, si ponen este ángel, vas a ver en qué condiciones está. Pues entonces, luego quedan así. Pero claro, el trabajo que lleva, pues fíjate tú. Muy bien. Lidia, vamos a enfocar el ángel que me están comentando aquí, en este caso Marisol. Así se encontraron las vecinas de aquí de Torralba, parte de las figuras de aquí de la iglesia de San Félix, que se llama como el patrón, que son las fiestas de San Félix. La iglesia se llama igual. Pues en este estado se las encontraban. Y las figuras de la derecha son como las dejan, porque en este caso, más o menos, ¿qué hacéis? ¿Limpiáis? Este tenía la capa hasta rota del todo. Este trozo de aquí, de este lado, lo han hecho entero. Muy bien. Estaba del todo roto. El brazo y todo. Las manos arregladas, que tenían los dedos rotos, pero hay una que es un artista que no le iguala a nadie. Y arregla todo de maravilla.
Pero mira, no ha querido venir porque dice que no, que le da vergüenza No le gusta la enseñar, tele. no quiere la tele. Prefiere arreglar las figuras de la Pero iglesia. esa es una artista. Muy bien. Bueno, y fíjate, Lidia, también, esto es otra parte que les gusta enseñar mucho a las vecinas de aquí de Torralba. Sí. Es una casulla. Casulla, del año 1717. Vale, ahí lo estamos viendo. En este caso, vecinas, ¿qué habéis hecho? Pues como faltaba tela incluso por todo alrededor, porque tantos siglos que lleva, ya ves tú, pues entonces esto es lo que hemos restaurado, lo que estaba descosido lo hemos cosido, lo hemos limpiado, lo han planchado y el resultado es este, que ha quedado bastante bien, como puedes ver. Y además arreglamos con cosas, trozos de tela de otros sitios que no queremos gastar encima, ¿sabes? Oye, se ven muy orgullosas, pero fíjate, Lidia, vení por aquí conmigo, vecinas, la cantidad de cosas que tienen todavía por arreglar. 1, 2, 3, 4, 5, bueno, Tienen una mucho cantidad de trabajo cosas. todavía, ¿eh? Mucho trabajo, pero lo llevan con orgullo y les gusta. Estamos todas encantadas y con una ilusión haciendo todo, porque además ven los resultados y estamos encantadas. Muy bien, pasar por aquí, comentarme cuál más o menos qué vais a hacer, por ejemplo, en esta figura que hemos sacado antes, que era la parecida. Sí. Pues, ¿el proceso cómo sería? A ver. Mira, pues nosotros si tocas, está basto que hace entradas y salidas. Hay que Sí. lijarlo para hacerlo todo un cuerpo. Lidia, no sé si lo percibes tú, está bastante cascado. Esto es que Claro, ¿cuántos años la puede tener cara, más o menos? la cara, mira la cara, igual le falta si tocas, entonces hay que igualarlo todo y después el proceso pues tenemos que sobre la marcha, lo que nos parece que le tenemos que dar y luego con pan de oro, lo que estás viendo que es dorado, pues habrá que ponerle pan de oro. Muy bien, vecinas, vamos que aún tenemos que enseñar, Lidia, otra joyica de esta iglesia de San Félix que para ellas es todo un orgullo. Vamos aquí en procesión, os colocáis por aquí. A ver, es esto, ¿no? Lo que para vosotros es un gran orgullo. Sí. Que es la peana. Es que si lo hubieras visto que no tenía ni color y mírala cómo ha quedado. Fíjate, Lidia, cómo ha quedado, ¿eh? Sí, ¿verdad, Pilarín? Sí, estaba toda- ni tenía caras ni nada, y están las caras pintadas perfectas por la artista esa que te digo. Sí, una preciosidad. Y bueno, aquí tenemos a don Ángel, ven aquí conmigo, don Ángel, el párroco de aquí de Torralba. No se quejará usted con esta cuadrilla de vecinas y todas estas feligresas, ¿eh? Es una maravilla, es un grupo genial. Que nadie sabe el trabajo que desarrollan, la dedicación de su tiempo y de su saber, porque lo hacen bordado todo. Han restaurado ropajes litúrgicos antiguos, imágenes, etcétera. O sea que, pero Muy hay bien. que, permíteme que te diga que estas son solo las que se ven. Claro. Pero con la idea son todas las mujeres del pueblo y todos los hombres del pueblo que son conscientes del tesoro que tienen en su iglesia y lo quieren cuidar siempre. Vale, Lidia, pues dejamos eso claro, un tesoro aquí en Torralba y el siguiente proyecto que las vecinas estoy convencido que van a conseguir arreglarlo, recuperarlo, limpiarlo y todo, señor párroco, don Ángel, la iglesia entera. Seguro se merece que un sí. aplauso, ¿no? Exactamente. Venga, un aplauso, pues venga. Pues un aplauso para estas señoras que desde luego hacen una gran labor. Gracias, Imanol. Bueno, Imanol ahora estaba en la iglesia de Torralba, pero anoche estuvo con la asociación Vino, Pan y Morada de Samper de Calanda, que ha recuperado el tradicional cine de verano. De esta forma, muchos vecinos pueden disfrutar de una buena película al aire libre y en un paraje extraordinario. Una buena actividad previa a las fiestas en honor a Santo Domingo de Guzmán, que comienzan mañana. Bueno, María José, coméntame cómo surgió esta iniciativa de recuperar el cine de verano. Pues mira, nosotros somos una asociación joven, hace un año y poco que estamos funcionando y una de las actividades que hicimos fue el ciclo Cine y Sabores para el invierno y ahora para el verano creíamos que era interesante hacerlo pues en un entorno tan bonito como es el Molino Harinero de Samper de Calanda y además ahora en verano pues recuperar un poco pues esto, los cines que habían antes y que ahora ya no existen y bueno pues para dar cabida pues a personas tanto jóvenes como mayores. ¿Qué tal va la película? Pues muy entretenida. ¿Está gustando? Sí, la había visto ya, pero el entorno le da otro ambiente. Coméntame, Gemma, ¿qué película toca hoy? Pues estamos viendo Bar Coyote. El Barco Yo. ¿De qué trata? Pues es una chica de provincias que quiere ser cantante, bueno, más bien es compositora y quiere que sus canciones pues se den a conocer y se va a la gran ciudad a probar suerte. ¿Está gustando el Barcoyote? Sí, porque como no lo había visto, pues me está gustando. ¿Hace cuánto usted no iba al cine? Uy, por lo menos 20 años. Claro. Entonces esta iniciativa le parecerá una maravilla, ¿no? Pues claro, la verdad es que sí. ¿Hace usted cuánto no iba al cine? Pues mucho, hace ya tiempo que no había ido, que no, me gusta. Y me imagino que esta iniciativa de recuperar el cine de verano le estará encantando, ¿no? Sí, sí, aquí se está muy bien al fresquito, sí. Me salen chicas guapas, ¿no? Sí.
siempre alegra la vista. Recuérdeme usted cuál fue la última vez que fue al cine con su esposa, alguna novieta o algo, a ver. Pues hace mucho tiempo que no he ido al cine, aunque me gusta, la verdad que sí, pero desde luego este sitio es ideal y disfrutamos de un ambiente maravilloso, una temperatura agradable y en preámbulo de Fiestas del Pueblo impresionante, que es una forma de llegar a la gente en los pueblos, que la gente se anime, la gente salga, la gente participe, haya convivencia. Manolo, menudo éxito ha tenido la película, ¿eh? Sí, no esperábamos que hubiese este llenazo y hemos puesto casi 100 sillas, pero se han ocupado todas y nos hemos tenido que poner aquí alrededor y todo. Bueno, la verdad es que apetece bajar aquí a ver la película, ¿eh? Sí, además el tiempo nos está acompañando, se ha parado el aire, parece que amenazaba tormenta, pero se ha quedado muy calmado. Hace fresquica. Bueno, chicas, ¿qué preferís? ¿Ver el cine aquí o en los centros comerciales? Aquí, por supuesto, estás al aire libre, como una compañía. Más tranquilos. Más tranquilos, oyendo los grillicos. Muy bien, aquí muy bien. ¿Y usted? También, mucho mejor aquí, ¿verdad? Además así no tienes tentaciones de comprar nada, lo cual viene muy bien. Perdone, ¿qué está preparando? Estoy aquí preparando unos mojitos. Mojitos. ¿Y por qué? Como el tema de esta película es la coctelería, pues si se hacen mojitos, hemos pensado que sería conveniente no solamente pasar la película, sino que la gente a la vez pues pudiera degustar estos cóctel sencillo y fresco. Bueno, ya nuestra asociación, que se llama Vino Pan y Morada, marca dentro de sus palabras cuál es el objeto de nuestra asociación, que es promocionar la gastronomía. Está bueno este mojito, ¿eh? Está exquisito. ¿Qué tal va la noche? La noche va fenomenal, el tiempo nos ha acompañado, las novedades culinarias son excelentes y esperamos que esto se pueda seguir haciendo cada año. ¿Qué os parece si brindamos, ya que tenemos los mojitos en la mano, por las fiestas y por el éxito del cine y por todo, ¿vale? Venga, vamos a brindar. Vamos a brindar. ¡Aupa Samper! ¡Viva Santo Domingo! ¡Viva! El césped artificial puede ser una gran opción para cambiar la imagen de una terraza o quizá de ese jardín que no nos acaba de convencer, Jennifer. Ese que vemos es artificial, pero nadie lo diría, ¿eh? Así es, Lidia, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo, buenas tardes a todos. Bueno, ya lo ves, la apariencia que tiene no es de verdad de un césped artificial, incluso podría pasar por natural, ¿verdad, Manu? Sí, hola, buenas tardes. A que mucha gente no diría que esto que estamos pisando ahora mismo, que además tiene una textura muy agradable, es un césped artificial. No, la verdad es que últimamente los modelos que están sacando, la apariencia que tienen es prácticamente similar, tanto en largura como en calidad. Vamos a ver algunos de los modelos que nos habéis sacado aquí para que veamos algunos de estos rollos que habéis puesto aquí, porque habéis puesto aquí para nosotros desde el más austero, podríamos decir, ¿no? Hasta el de pelo más largo, que a mí es el que más me ha llamado la atención. Es súper agradable además este césped al tacto. Lo tendríais que poder tocar, pero como no estáis aquí, pues no podéis, lo toco yo y os lo cuento. Bueno, cuéntanos, Manu, ¿en qué se diferencian un poquito y sobre todo de qué están hechos? A ver, el césped está compuesto por una base de caucho y la parte de arriba es polietileno. La diferencia general suele ser por la densidad de puntada del cosido, la largura del pelo. Si nos damos cuenta, claro, este es un césped de pelo muy corto. Este incluso también puede llegar a pinchar, ¿no? En algún caso. Sí, nosotros lo llamamos moqueta. La gente lo utiliza mucho en los bordes de las piscinas para que no sé, es como es antideslizante para que no se resbalen los chicos o cualquier cosa así. Y después ya tenemos césped del pelo un poquito más largo, ¿vale? La densidad de puntadas es mayor además. Estos césped ya son césped de calidad, ornamentales, que utilizan más en zonas de decorativo. Y luego ya está el que me ha gustado a mí. Sí, esa es la calidad más alta, la verdad es como es que la textura es genial. Sí. Vamos a ver si te parece aquí en el que teníamos extendido sobre el suelo cómo se colocaría y así también hablaremos un poquito del mantenimiento. Vamos a darle la vuelta, vamos a agacharnos. A ver, ustedes ven el césped así, esto es lo que tenemos debajo. Muy importante aquí, lo más importante, estos agujeritos, ¿para qué son? A ver, el césped te viene perforado cada 10-12 centímetros porque como va a estar en la terraza necesita un drenaje, es decir, nuestra terraza está desnivelada hacia un desagüe y lo que va a hacer el césped es drenarnos toda el agua y que no se quede encharcado nada. Claro, porque con un césped natural lo que nos pasaría es que podríamos tener algún problema incluso de filtraciones si debajo tuviéramos algún otro piso, ¿verdad? Y en este caso el agua se va a desaguar muy bien. Exacto, eso es. Aparte se limpia con agua a presión, se podría aspirar, pero normalmente se limpia con agua a presión, entonces para evitar posibles problemas, cosas así. ¿Cómo lo colocaríamos? Con este papel, ¿verdad? Adhesivo. Sí. A ver, cojo un cachín. Mira.
Esto es un papel, ¿vale? Que es un papel muy algodonado, que lo que vamos a hacer es como si pegásemos 2 trozos de folio con un trozo de celo por debajo. Entonces lo que vamos a hacer es ponerlo a lo largo de toda la junta. Lo haríamos así en casa. Exacto. Y sobre todo también, muy importante, aparte de pegarlo así, luego peinarlo, ¿verdad? Porque nosotros sí. vendría así, pero tenemos que dejarlo así, que es la apariencia más natural, ¿no? Exacto. Una vez que desenrollamos el rollo, el pelo siempre aparece peinado, entonces brilla y no coge el aspecto natural que debe. Una vez puesto en el suelo, se despeina en dirección contraria hacia donde está peinado el pelo. Y sobre todo lo que hemos dicho, aspirador o incluso echarle un manguerazo de agua y Sí, puede quedar perfecto. con agua a presión es como mejor se limpia. Pues bueno, Manu, yo creo que nos vamos a ir y nos vamos a quedar con estas imágenes de estas piedras que hemos cogido nosotros y estas maderas, porque son un poquito las combinaciones perfectas para este césped que tenemos aquí. Gracias por esos consejos, Jennifer. Y nosotros seguimos hablándoles de cómo cuidar el césped, ya sea artificial o natural. Y para ello, qué mejor que los consejos de un jardinero. Iñaki, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote a la jardinería? Pues la verdad es que es un negocio familiar ya desde tiempos de mi abuelo, que montó el vivero que todos conocemos de allí al lado del parque, Sopesens, pues mi padre, mis hermanos, así que desde toda la vida.